Siempre creí que la mano firme era la única forma de ganarse el respeto en estas calles. Pero una noche, un puñetazo a la mandíbula de un desconocido me enseñó que algunas lecciones se pagan muy, muy caro. El turno de noche siempre saca lo peor de la ciudad y lo peor de la gente. Llevo 12 años en el cuerpo, y si algo he aprendido es que la oscuridad le da a la gente una falsa valentía. Mi compañero, Davis, es más nuevo. Todavía cree en dar advertencias en la desescalada. Yo creo en el respeto, y el respeto en estas calles se gana con una mano firme. La llamada entró como un código 7, una simple queja por ruido. Apartamentos La Arboleda, que de arboleda no tienen nada. Es un nido de cucarachas de cemento en el peor barrio de la ciudad. Mientras conducíamos ya podía escuchar la música, un bajo retumbante que hacía vibrar los empastes de mis muelas. «Solo una advertencia, Miller», me dijo Davis, como si me leyera la mente. «Entramos, les pedimos que bajen la música y nos vamos. Papeleo fácil». Me reí. «Tú no entiendes, Davis. Con esta gente tienes que ser firme desde el principio. Les das 1 centímetro y se toman 1 kilómetro. Creen que las reglas no se aplican a ellos». Aparcamos y subimos al 3er piso. El olor a marihuana era tan denso que casi se podía masticar. La música venía del 3B. No llamé suavemente. Golpeé la puerta con la base de mi puño. 3 golpes secos y duros que resonaron en el pasillo. «Policía de la ciudad, abran la puerta». La música se detuvo de golpe. Se hizo un silencio denso. Esperamos. Conté hasta 10 en mi cabeza, mi paciencia agotándose con cada segundo. Cuando estaba a punto de volver a golpear, la puerta se abrió unos centímetros. Un hombre negro, alto y corpulento nos miró desde la rendija. No llevaba camisa, solo unos pantalones de chándal grises. Tenía el físico de alguien que pasa mucho tiempo en el gimnasio. Me miró a mí, luego a Davis y luego a mis nudillos, todavía cerca de su puerta. Su expresión no era de miedo ni de sorpresa. Era de fastidio. «Sí», dijo con una voz profunda y tranquila. Demasiado tranquila. «¿Sí? ¿Así es como responde a la policía?», espeté dando un paso adelante. «Recibimos una queja por ruido. ¿Sabe qué hora es?». El hombre miró por encima de su hombro a un reloj de pared invisible. «Son las 11:30, oficial. Y sí, la música estaba un poco alta. Ya la apagué. Problema resuelto». Intentó cerrar la puerta. Puse mi bota de combate en el marco, bloqueándola. «El problema se resuelve cuando yo digo que se resuelve. Necesito ver su identificación». Él suspiró, un sonido largo y cansado. «Mire, no quiero problemas. Fue un error. No volverá a pasar. Tuvo su oportunidad de no tener problemas cuando decidió montar una discoteca en su apartamento», le dije, mi voz volviéndose más dura. «La identificación, ahora». Davis puso una mano en mi hombro. «Miller, relájate. El hombre ya apagó la música». Me quité su mano de encima. «No me digas cómo hacer mi trabajo, Davis». Miré de nuevo al hombre. «Estoy perdiendo la paciencia». El hombre me miró fijamente. Sus ojos no mostraban el miedo que yo esperaba. No había sumisión. Había desafío. Una calma desafiante que me raspó los nervios. ¿Y si me niego a mostrarle mi identificación? «No estoy cometiendo ningún delito en este momento, oficial. Usted está en mi puerta sin una orden judicial». Se atrevió a citarme la ley. A mí. La sangre me subió a la cabeza. Este era el tipo exacto de arrogancia que no podía soportar. Creen que conocen sus derechos, creen que pueden hablarnos como si fuéramos iguales. «Ahora estás obstruyendo una investigación policial», dije, empujando la puerta con más fuerza. Él se tambaleó hacia atrás. Entré en su apartamento. Estaba impecable.
Olía a incienso y a un producto de limpieza con olor a limón. Nada que ver con el pasillo. «Salga de mi casa», dijo él. Su voz seguía siendo baja, pero con un filo de acero. «Te irás tú de aquí, pero con esposas», le prometí. Intentó pasar a mi lado para cerrar la puerta. Un error. En el momento en que su hombro rozó el mío, lo tomé como una agresión. Lo agarré del brazo. Sus músculos eran como rocas. Se tensó intentando soltarse. «No me toque», gruñó. «Manos a la espalda. Ahora», le grité. Él se resistió. Giró su cuerpo tratando de liberarse de mi agarre. Para mí, eso fue todo lo que necesité. Era resistencia a la autoridad, agresión a un oficial. Solté su brazo, y en un movimiento fluido que había practicado cientos de veces, le lancé un puñetazo directo a la mandíbula. El sonido fue sordo y satisfactorio. Su cabeza se giró bruscamente. Tropezó hacia atrás, chocando contra una pequeña mesa y cayendo al suelo. Se llevó una mano a la boca, mirándome desde el suelo, con una mezcla de sorpresa y ¿decepción? «Miller, por el amor de Dios», gritó Davis detrás de mí. Yo estaba de pie sobre él, sintiendo la adrenalina, el poder. «Te lo advertí», le dije al hombre en el suelo. Saqué mis esposas. «Te advertí que mostraras algo de respeto». Él se limpió el labio con el dorso de la mano. Vio una mancha de sangre. Luego, lentamente, levantó la vista hacia mí. No había miedo en sus ojos, no había ira. Había una calma aterradora, una claridad que me heló la sangre. Se quedó mirándome directamente a los ojos y habló con una voz tan tranquila que apenas fue un susurro, pero que retumbó en mis oídos como un trueno. «Oficial Miller, ¿verdad? Badge número 734. Hizo una pausa, y una pequeña y extraña sonrisa apareció en su rostro ensangrentado. «Leí su expediente esta mañana. Bastante interesante». Mi cerebro se detuvo. Por un segundo, el único sonido en la habitación fue el zumbido de mi propia sangre en los oídos. ¿Había leído mi expediente? ¿Cómo era posible? Mi corazón, que hace un momento latía con la furia de la adrenalina, ahora martilleaba con un nuevo ritmo, uno de pánico helado. Debía ser un farol. Un criminal inteligente, un abogado de pacotilla que había tenido problemas con la ley antes y sabía cómo jugar con la mente de un policía. «No sé de qué demonios estás hablando», gruñí, tratando de recuperar el control, pero mi voz sonó débil, insegura. Di un paso hacia él levantando las esposas. «Manos a la espalda, se acabó el juego». Él no se inmutó. Lentamente, con un control que me pareció inhumano, se puso de pie. Era más alto que yo, y ahora que estaba erguido, su presencia llenaba la habitación. Se limpió la sangre del labio con el pulgar y me miró como si yo fuera un insecto bajo un microscopio. «El juego acaba de empezar, oficial Miller», dijo. Su voz era un murmullo mortal. Se giró hacia mi compañero. «Oficial Davis, su compañero acaba de cometer un delito grave, asalto con agravantes bajo el color de la ley. Espero que tome notas detalladas para su informe. Asumo que su cámara corporal está funcionando, ¿verdad?» Davis, que había estado congelado junto a la puerta, pareció encogerse. Asintió con la cabeza, pálido como un fantasma. Sí, señor, está encendida». Su voz era un hilo tembloroso. Empezó a mirarme a mí, luego al hombre, con los ojos muy abiertos por la comprensión. El pánico en su rostro era un espejo de lo que estaba empezando a sentir en mis entrañas. «Señor, yo le pido disculpas», balbuceó Davis, dirigiéndose al hombre. «Mi compañero ha tenido un mal día, no es». El hombre levantó una mano silenciándolo al instante. No apartó los ojos de mí. «No quiero sus disculpas, oficial Davis. Quiero su testimonio». Volvió a centrarse en mí. «El expediente Miller.
14 quejas por uso excesivo de la fuerza en 12 años. 3 de ellas actualmente bajo investigación interna, incluyendo el incidente del mes pasado con el joven en la gasolinera. Un patrón preocupante, ¿no le parece? Cada palabra era un clavo en mi ataúd. Conocía los detalles. Detalles que solo alguien con acceso de alto nivel podría conocer. El frío en mis entrañas se convirtió en un terror glacial que me subió por la columna vertebral y se apoderó de mi cuello. Mis manos empezaron a temblar. Las esposas de metal tintinearon suavemente, un sonido ridículo en el denso silencio. ¿Quién eres?, susurré, la pregunta escapándose de mis labios sin permiso. El hombre metió la mano en el bolsillo de su pantalón de chándal y sacó una cartera. La abrió lentamente. No me mostró una placa normal. Me mostró una identificación dorada, una que solo había visto en fotografías. La identificación del jefe de policía. Debajo de la insignia, el nombre era claro y nítido. Marcus Thorne. «Mi nombre es Capitán Marcus Thorne», dijo, su voz resonando con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Y a partir de las 8 de la mañana de ayer, soy el nuevo jefe de policía de esta ciudad. Me mudé a este apartamento anoche. Estaba poniendo un poco de música mientras desempacaba. Mi error». El mundo se inclinó sobre su eje. Las paredes del apartamento parecieron cerrarse sobre mí. Jefe Thorne, el nuevo jefe, el reformista del que todos hablaban, el hombre que venía de fuera para limpiar el departamento, el hombre al que acababa de golpear en la cara, el hombre que ahora estaba de pie frente a mí, con el labio partido por mi puño, decidiendo mi futuro. Sentí una extraña ligereza en la cabeza. Los sonidos se volvieron distantes. El rostro de Thorne se volvió borroso. Y entonces ocurrió. Una sensación de calor repentino e incontrolable se extendió por mi entrepierna. Miré hacia abajo con horror. Una mancha oscura se estaba extendiendo rápidamente por la parte delantera de mis pantalones de uniforme de color caqui. El olor agrio y vergonzoso de la orina llenó el aire entre nosotros. Me había orinado encima. Thorne siguió mi mirada. Vio la mancha. Su expresión no cambió. No había burla, ni siquiera asco. Solo una fría y profunda decepción. Ese juicio silencioso fue peor que cualquier grito, peor que cualquier golpe. Fue la sentencia final. Levantó la vista de mis pantalones empapados y me miró directamente a los ojos. Su voz era ahora completamente plana, desprovista de toda emoción. La voz de un verdugo profesional a punto de hacer su trabajo. «Oficial Davis», dijo Thorne, sin romper el contacto visual conmigo. «Quítele el arma de servicio y las esposas a su compañero. Está bajo arresto por asalto a un oficial de policía». El sonido de las palabras del jefe Thorne, «está bajo arresto», fue como el portazo de una celda. Mi realidad se fracturó. Davis, mi compañero, el novato al que siempre sermoneaba, se acercó a mí con una expresión de pura lástima. Sus manos temblaban mientras buscaba el seguro de mi pistolera. El clic del seguro al soltarse fue el sonido más fuerte y definitivo que jamás había escuchado. Luego vino el tintineo metálico cuando tomó mis esposas, las mismas que yo había sostenido con tanta arrogancia apenas unos minutos antes. «Miller, lo siento», susurró y pude ver que lo decía en serio. Pero la lástima de Davis solo avivaba las llamas de mi humillación. No quería su compasión. «No lo toques, Davis», dijo Thorne. Su voz era tranquila, pero cortante como el hielo. «Él ya no es tu compañero. Es un sospechoso. Dame las esposas». Davis, aliviado, se las entregó al jefe. Thorne caminó hacia mí. No había prisa en sus movimientos, solo una eficiencia deliberada.
Me di la vuelta sin que me lo pidieran, colocando las manos en mi espalda. La vergüenza era una capa de plomo sobre mis hombros, aplastándome. Sentí el frío del metal en mis muñecas y el doble clic de las cerraduras. Estaba esposado. Por primera vez en 12 años estaba del otro lado de la ley que había jurado defender. «Vas a pasar la noche en una celda de detención, Miller», dijo Thorne, su voz justo detrás de mi oreja. «Mañana por la mañana, Recursos Humanos tendrá tu carta de despido lista, y mi oficina presentará cargos formales: asalto, abuso de poder, violación de los derechos civiles. Seguiremos añadiendo cargos a la lista hasta que tu carrera se convierta en nada más que un mal recuerdo en los archivos de este departamento». Me quedé en silencio. ¿Qué podía decir? Mi vida, mi carrera, mi identidad, todo se había evaporado en el lapso de 10 minutos catastróficos. Todo por mi temperamento, por mi arrogancia, por la creencia de que mi placa me ponía por encima de los demás. «Oficial Davis», continuó Thorne, «llame a una unidad de supervisión. Quiero que el sargento de turno venga aquí personalmente y se encargue del transporte de este individuo. Asegúrese de que su cámara corporal permanezca encendida y que el informe sea el más detallado que haya escrito en su vida. Cada palabra, cada gesto. No omita nada, especialmente su propia inacción inicial. Usted también tiene lecciones que aprender esta noche». Davis asintió vigorosamente, sacando su radio con manos temblorosas. «Sí, jefe, entendido, jefe». Mientras Davis hablaba por la radio, Thorne me agarró del brazo, no con brutalidad, sino con una firmeza inamovible, y me condujo fuera del apartamento. En el pasillo, bajo la luz amarillenta y parpadeante, algunos vecinos se asomaban por sus puertas, atraídos por la conmoción. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad y miedo. Miradas que había visto 1000 veces dirigidas a los criminales que arrestaba. Ahora, esas miradas eran para mí. El viaje al centro de detención fue un borrón silencioso y humillante. Me senté en la parte trasera del coche patrulla, en la jaula, mirando a través de la reja cómo la ciudad pasaba de largo. Vi a otros policías en sus coches, a gente caminando por las aceras, un mundo que de repente se había vuelto ajeno. Cuando llegamos, me procesaron como a cualquier otro delincuente. Las huellas dactilares, la foto policial, el uniforme naranja de la cárcel que olía a lejía y desesperación. La celda era fría y olía a sudor rancio. Me senté en el duro catre de metal y, por primera vez, el peso total de lo que había hecho me aplastó. No era solo la pérdida de mi trabajo, era la pérdida de mi honor, de mi respeto por mí mismo. Había traicionado todo lo que se suponía que debía representar. A la mañana siguiente me sacaron para mi comparecencia. Mi abogado asignado por el sindicato parecía agotado antes incluso de empezar. «Esto se ve muy mal, Miller», me dijo. «Agredir al nuevo jefe de policía. No hay forma de darle un giro positivo a esto». Y no la hubo. Me despidieron, por supuesto. El juicio fue rápido. Con el testimonio de Davis y el vídeo de la cámara corporal, mi condena era segura. Recibí una sentencia de 18 meses. 18 meses que pasé en la población general, rodeado de los mismos hombres que yo había ayudado a encerrar. Aprendí rápidamente a mantener la cabeza baja y la boca cerrada. Aprendí lo que era el verdadero miedo, no la falsa valentía que te da un arma y una placa. Cuando salí era un hombre diferente, destrozado. Trabajé en empleos precarios, en la construcción, en la limpieza, siempre mirando por encima del hombro. Un día, años después, estaba barriendo el suelo de un restaurante de comida rápida cuando vi un reportaje en la televisión del comedor.
Era el jefe Thorne, anunciando un nuevo programa de acercamiento comunitario. Hablaba de la confianza, de la responsabilidad, de construir puentes. Se veía mayor, con algunas canas más, pero sus ojos tenían la misma calma y autoridad que recordaba de aquella noche. Nadie en ese restaurante sabía que yo era el hombre que una vez lo había golpeado. Nadie sabía que yo era el policía cuyo acto de arrogancia se había convertido en una leyenda de advertencia en la academia. Era solo otro rostro anónimo, barriendo los restos de las vidas de otras personas. Y en ese momento, mirando la pantalla, entendí la verdadera lección. El respeto no se exige con un puño cerrado, se gana con una mano abierta. Y yo había perdido el derecho a ambas mucho antes de aquella noche en el apartamento 3B.